Seguimos en vivo este jueves 8 de enero y nos vamos a ir a Colombia. Obviamente, eje de una serie de secuencias muy particulares a partir de la inesperada conversación telefónica entre Trump y Petro, que abortó una gran manifestación que supuestamente iba a ser para defenderlo a Petro de Trump y terminó siendo para aplaudir a Trump por lo que Trump dijo de Petro. Nos vamos a meter en un ratito de lleno con lo que fue esa conversación. Ahora, esto se da en un contexto muy delicado por lo que está ocurriendo con los movimientos en la frontera y por lo que está ocurriendo con la situación de los perseguidos políticos. No solo en territorio venezolano, también en territorio colombiano. Esa es la historia que nos trae hoy nuestro querido compañero Sergio David González. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Darío, también un gusto saludarte, qué bueno estar aquí contigo para hablar sobre la información de Colombia y relacionada con la noticia más importante por estos días, que es la captura de Nicolás Maduro, pero también viendo desde todo punto de vista y sobre todo por los refugiados, por los activistas venezolanos que les tocó salir de su propio territorio porque alzaron su voz en contra del régimen chavista, en contra del régimen de Nicolás Maduro. Si recuerdas, Darío, el año pasado, el 13 de octubre del año pasado, estábamos registrando aquí en la pantalla de DNews un atentado que se estaba registrando contra dos venezolanos, contra dos activistas venezolanos que se encontraban en Bogotá, que realmente están de milagro hoy acompañándonos porque realmente que sufrió un atentado muy fuerte. Hablamos de Luis Peche Arteaga y Yendry Velázquez. Pues Luis Peche nos acompaña a esta hora y está con nosotros aquí en vivo y en directo en DNews. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias a DNews por el espacio y por la atención a nuestro caso. Bueno, ya se completan 3 meses de este atentado. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo va Yendry también? Bueno, este es un proceso lento. La verdad, bueno, siempre viendo el lado positivo, ¿no? Afortunadamente estamos vivos. Creo que eso es lo primero que hay que decir. No todas las personas, prácticamente no sé cuántas personas que han recibido 6 y 8 disparos, en mi caso fueron 6, en el caso de Yendry recibió 8 disparos, pues viven para contarlo, así que es un milagro en parte, ¿no? En mi caso, pues ha sido un proceso lento. Afortunadamente, bueno, de los 6 impactos, 5 fueron en mis extremidades. Mis médicos me explicaban igual que era una especie de milagro también que no hubiese muerto desangrado, que bueno, básicamente fue por la rápida atención de los vecinos de la zona que alcanzaron a llevarnos hasta la clínica, que no pasó a mayores, pero bueno, lidiando todavía con 4 fracturas que tuve a raíz del atentado, algunos problemas como trombosis, problemas circulatorios y demás, pero bueno, feliz de estar vivo, que es lo importante. Creo que bueno, es una nueva oportunidad para vivir y bueno, también para aprovechar esta misión que de una u otra forma pues es alertar lo que lamentablemente nos toca vivir a los activistas venezolanos estando dentro, pero también ahora incluso estando fuera de Venezuela. Luis, con la captura de Nicolás Maduro, su seguridad la siente como en mayor peligro o en menor peligro aquí en territorio colombiano después de ese operativo por parte de los Estados Unidos? Mira, yo creo que obviamente son días muy volátiles, hay mucha expectativa con relación a lo que está pasando en Venezuela. Creo que obviamente hasta ahora, y debo decirlo, hay como 2 aristas con relación a nuestro caso, ¿no? Uno es el de la protección y uno es el de la denuncia de lo sucedido. ¿Quién mandó a hacer este atentado? En el caso de la protección, sí, los mecanismos gubernamentales sí se han activado por parte de la policía y mecanismos para nuestra protección posterior a lo sucedido. Lamentablemente, en cuanto a la investigación, pues no ha avanzado mucho el caso. Yo tengo 2 meses sin saber absolutamente nada de la Fiscalía colombiana. Entonces, bueno, sobre si me siento más o menos seguro con esto, la verdad es que más o menos igual pudiese decirlo. Hubo una orden para intentar asesinarnos y no sabemos quién lo mandó a hacer, no hay ningún responsable material detenido, así que es una situación complicada, lamentable, y obviamente pese a que hay una expectativa, yo como venezolano obviamente sueño con volver muy pronto a mi país, pues también hay que entender que bueno, alguien mandó a dar esa orden y se tiene que esclarecer qué fue lo que sucedió para poder avanzar y normalizar nuestra vida. Muy bien. Darío, Luis ya está condicionado para tus preguntas desde nuestros estudios principales en Buenos Aires. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás, Luis? Un placer saludarte. Luis, un gusto. ¿Vos sentís que hubo toda la voluntad que tenía que haber para identificar quiénes estuvieron detrás del atentado que sufrieron ustedes? No.
te cuento, en las primeras horas del incidente hubo mucha información que circuló. De hecho, éramos bastante optimistas con relación a la posibilidad de poder esclarecer todo muy rápidamente, porque en las primeras horas se habían obtenido grabaciones, videos, incluso consiguieron el carro en el cual se desplazaron estas personas que intentaron asesinarnos. Esas primeras 24 o 48 horas fueron de mucho optimismo con relación a este caso. Sin embargo, luego de eso, prácticamente la información desapareció. Una de las últimas conversaciones que yo tuve con funcionarios de la Fiscalía, la investigadora me comentó y me lo dijo de forma muy clara, que estaban recibiendo muchas presiones alrededor del caso. Y eso obviamente para mí es muy triste tener que decirlo, porque bueno, como víctima, pues eso digamos que te aleja de la posibilidad de tener el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Pero no podemos olvidar que, bueno, aquí en Colombia hay una campaña electoral en marcha, que apenas en pocos meses, en mayo es la primera vuelta presidencial de las elecciones en Colombia, así que digamos que obviamente sería un escándalo muy grande pues que se llegue a esclarecer, por ejemplo, que el gobierno venezolano, el régimen venezolano mandó a asesinar dos activistas venezolanos fuera del territorio del país. Ya hay un caso, que es el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile, que fue asesinado y el gobierno chileno y la Fiscalía chilena lograron esclarecer que ese atentado fue mandado a hacer desde territorio venezolano. Un segundo caso, pues obviamente tendría implicaciones bastante graves, pues manda a indicar que ya hay un patrón de represión desde el cual desde Caracas se manda a intentar aniquilar voces que piensan distinto. Luis, Sergio, todos, paremos un segundito acá la pelota, porque si no hay cosas que pasan como si fuera cualquier otra palabra y demás. Vos lo que estás contando, Luis Peche, activista venezolano, que recibiste, ¿cuántos disparos en tu cuerpo? 6 disparos. 6 disparos en tu cuerpo estando en territorio colombiano, que es un país democrático que se supone que respeta los derechos humanos y que protege a aquellos que son perseguidos por dictaduras brutales, como era la de Maduro y sigue siendo hoy la de Delcy Rodríguez y todos los demás. Sufriste un atentado terrible, estás vivo por obra de Dios, de la ciencia, de lo que crea cada uno, pero probablemente no tendrías que estar vivo después de haber recibido 6 disparos. Y estás contando que la fiscal del caso la presionaron para que no investigue y que no se sepa quién te mandó a disparar. Fue una aseveración que recibimos por parte de una de las investigadoras de la Fiscalía, lamentablemente. Esperamos que pueda avanzar este caso. Bueno, pues entendiendo el contexto actual, obviamente se hace más urgente entender también la naturaleza de, bueno, quiénes están aquí, quiénes los financian y por qué se realizaron estas acciones. Pero en efecto sí, esa fue la información que nos dio una de las personas de la Fiscalía y bueno, lamentablemente, y ha sido cónsono. Desde allí la verdad es que hemos tenido muy poca información desde la Fiscalía sobre lo que nos ha sucedido a nosotros, y es lamentable porque, bueno, nos hace sentir vulnerables. Yo siempre suelo decir que, bueno, al final una de las cosas por las cuales yo vine a Bogotá, además de huir de Venezuela o elegí Colombia como país para establecerme, es porque mi familia es colombiana, yo pude nacionalizarme colombiano. Entonces en este momento tengo 2 nacionalidades, pero no tengo ninguno de los 2 estados que sienta que me está protegiendo. Entonces es una situación bastante complicada de relatar. Ahora, Luis, ¿y qué te pasa cuando sufrís lo que sufriste? Todavía no lo habías sufrido cuando se produjo lo que te voy a preguntar ahora, pero obviamente vos ya sabés lo que es la persecución, sufrirla en carne propia, y ves que el gobierno colombiano, que es un gobierno democrático, porque si hay algo que no se puede discutir es que el gobierno colombiano fue electo en elecciones libres, limpias, pacta con los dictadores, crea una zona binacional para unirse prácticamente en el monitoreo de todo el área fronteriza con los asesinos, con los narcotraficantes. ¿A vos qué te empezó a pasar cuando viste que el gobierno de Petro iba en ese sentido? Una señal de alarma, al final es una señal de alarma porque una de las cosas que se comentaba en ese momento y que lo dijeron ambos mandatarios, en ese momento Maduro todavía seguía al frente de Venezuela, ambos hablaron de cooperación en términos de inteligencia y policial. Entonces al final es una situación que, bueno,
lamentablemente nos tocó vivirla nosotros en carne propia, pero es que hay cientos de activistas que todavía siguen en clandestinidad en Venezuela buscando escapar del país mientras, bueno, por temas vinculados a la persecución política, pero también hay activistas que están aquí en Colombia. Tengo amigos que se fueron de territorio colombiano porque ya no se sentían seguros acá. Entonces, bueno, al final yo siempre comparo lo que nos pasó y vinculado a lo que tú dices, si hay un gobierno que ampara y que coopera con un régimen dictatorial y que, bueno, no hace nada ante un caso tan grave como lo que nos sucedió, que la verdad es que en ningún momento busco minimizarlo. Afortunadamente yo lo cuento desde el lado positivo de que estoy vivo y demás, pero es que fue muy grave lo que nos pasó. Como tú dijiste, no deberíamos, o sea, yo no debería estar hablando contigo en este momento. Yo debería, o sea, según lo que pasó, la verdad es que lo más probable era que hubiese estado muerto. Es muy difícil. Entonces, estos amigos que estaban cerca de nosotros, digamos, vinculados al atentado, muchos se fueron de Colombia porque ya no se sentían seguros acá y con mucha razón ya no se pueden sentir seguros. Entonces eso obviamente tiene que ayudar a movilizar o entender que esto está sucediendo y que se necesita que haya justicia para poder avanzar y bueno, que se pueda, pues digamos, desde lo personal pues normalizar nuestra vida, pero también en lo colectivo pues que los venezolanos que están acá no se sientan que pueden ser el próximo blanco. Te hago una última de mi parte, Luis, y te dejo allí con Sergio. ¿Qué estás viendo desde lo que pasa en Venezuela? Captura de Maduro, señales bastante claras de que hay un régimen que está absolutamente debilitado, tutelado, pero al mismo tiempo la represión que continúa, los presos políticos que siguen sin liberarse. Mira, en este momento obviamente estamos hablando de un equilibrio bastante débil en Venezuela, luego de lo que fue, bueno, parte de la coalición chavista entregando a Nicolás Maduro. Eso es lo primero que se desprende, luego de haber visto ya con más reposado lo sucedido en Venezuela, es que a Maduro lo entregó parte de esa cúpula gobernante, muy probablemente incluyendo a los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, quienes hoy controlan el Ejecutivo y el Legislativo de Venezuela, con lo cual son el poder en ese país, ¿no? Sin embargo, pues obviamente hay mucha expectativa para quienes obviamente apostamos por la democratización de Venezuela, pues esta lo vemos como una oportunidad. Primero y principal porque, bueno, es una oportunidad pues para que nuevamente se pueda establecer un camino hacia el retorno a la democracia, pero también porque incluso por parte del propio chavismo en este momento hay un equilibrio que es muy difícil de mantener para Delcy. Por una parte, este mandato por parte de los Estados Unidos que prácticamente le han dicho tienes que obedecer todo lo que nosotros te decimos o si no tú vas a ser la próxima, y por otra parte pues cómo responder en paralelo a un régimen, una coalición chavista que durante casi 3 décadas se mantuvieron en el poder hablando de antiimperialismo, bueno, se les cayó completamente la narrativa de decir que tenían la mejor fuerza armada de la región, así que es un equilibrio muy difícil. Obviamente en lo personal y para la comunidad de migrantes venezolanos pues también vemos esto como una oportunidad para pronto regresar al país, porque bien sea el colapso del chavismo o bien sea una transición a la democracia, cualquiera de los dos escenarios pues es positivo y creemos que ambos tienen bastante más probabilidades de que hoy puedan ocurrir. Y eso es lo que esperamos, Luis, que puedan retornar lo más pronto posible para reencontrarse con los suyos en Venezuela. Yo quiero finalizar esta entrevista, Luis, preguntándote por algo importante. Tú llegaste a Colombia pues por las amenazas de alzar la voz en defensa de los derechos humanos en Venezuela y buscaste protección con el gobierno colombiano en ese entonces. En diciembre, la canciller colombiana le dice a Nicolás Maduro que si necesita ser asilado en Colombia, las puertas de Colombia están abiertas. Y le dice recientemente a Delcy Rodríguez también que si lo requiere, las puertas de Colombia están abiertas. ¿Cómo ves que alguien como tú, que está defendiendo los derechos humanos a los venezolanos, en ese momento recibe un atentado, no recibe el apoyo en ese entonces por parte del gobierno, pero quien causa el problema de derechos humanos, si hay las puertas abiertas por parte del gobierno colombiano? Sí, Sergio, a ver, yo creo que ahí el problema en sí no es que Delcy o Nicolás o cualquiera de ellos reciba asilo, porque si eso ayuda a facilitar una transición a la democracia en Venezuela, pues no hay mayor problema. El problema está cuando hay una comunidad de activistas venezolanos en Colombia, de personas vinculadas al entorno de María Corina Machado, Edmundo González, que ayudaron a cuidar votos en Venezuela y que por eso tuvieron que salir del país y buscaron refugio acá en Colombia y no
han tenido respuesta por parte de esa Cancillería. Ese es el problema. Si tú me dices que esta es una política sostenida y que el gobierno está atendiendo a todos los que están pidiendo refugio, pues te diría, bueno, no hay mayor problema porque al final están cooperando. Pero no es así. La verdad es que la mayoría de los migrantes venezolanos hoy están completamente desamparados, sobre todo los que están vinculados a temas políticos y que han tenido que pedir refugio porque es el país más próximo a Venezuela, están hoy desamparados porque no hay un mecanismo de protección sostenido por parte del gobierno colombiano que le dé respuesta a estas demandas. Entonces ese es el problema. Ojalá la Cancillería reflexione y pueda entender que hace falta una política sostenida para toda la migración venezolana en este país y que eso sirva para ayudar a esta comunidad. Por supuesto, garantías, eso es lo que se busca. Luis, gracias, pronta recuperación, qué bueno tenerte aquí en DNews después de este suceso tan fuerte que viviste el 13 de octubre del año pasado. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y por la atención durante todos estos meses. Muy bien, Darío, ya lo ves, un testimonio muy fuerte de lo que viven los refugiados venezolanos en Colombia, que la seguridad de por sí no les ha llegado, se sienten inseguros, salieron de su territorio buscando seguridad en Colombia y no la han encontrado aún, y como lo dice Luis, muchos de ellos han decidido salir de Colombia porque no tienen las garantías para seguir alzando su voz en contra del régimen venezolano. Impactante, impactante y para reflexionar mucho respecto de lo que está en juego en Colombia el próximo 31 de mayo. Gracias, Sergio, y muchísimas gracias a Luis por el tiempo.